radar ya está encendido. ¿Hay conflicto armado en Colombia? Ese es el gran debate de los últimos días que ha enfrentado a congresistas, analistas y hasta expresidentes. Durante los 8 años de su gobierno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca reconoció la existencia de un conflicto armado y siempre se mantuvo en su posición de que lo que hay en Colombia es una amenaza por parte de grupos terroristas. El presidente Juan Manuel Santos piensa diferente y con el apoyo de la bancada de la Unidad Nacional logró incluir en el texto de la Ley de Víctimas la expresión conflicto armado interno. Inmediatamente, el expresidente Uribe trinó cuestionando esa postura. Se reunió con la bancada uribista y hasta defendió su postura en espacios radiales frente a otros expresidentes, como Ernesto Samper, con quien sostuvo un fuerte rifirrafe al respecto. Samper argumentó que la inclusión de este término en la Ley de Víctimas puede ser una salida a la guerra que vive el país. Pues hoy Gustavo Gómez buscó la voz de otro expresidente, Andrés Pastrana, a quien el tema no lo trasnocha, pero asegura que desde hace 50 años el país sí vive un conflicto armado. Es decir, coincide con la tesis de Santos y dice estar seguro de que este gobierno terminará dialogando con las FARC para buscar un proceso de paz. Gustavo Gómez entra al radar. Esta es una semana muy movida y le agradezco mucho que esté con nosotros en el radar. Muy movida porque estamos todos en conflicto interno, por lo menos en lo que tiene que ver con lo verbal. Ahí estuvimos escuchando hace poco a dos expresidentes, Samper y Uribe, desgastándose un poquito en radio con esa definición del conflicto interno. ¿A usted también lo trasnocha o no? Bueno, yo digo que esa discusión del presidente Uribe y del presidente Samper era del poder popular, ¿cierto? Y yo creo que eso lo conocemos el país. A mí ese tema no me trasnocha. El conflicto interno, yo creo que hay un reconocimiento de todo el país. Llevamos más de 50 años de conflicto en Colombia. Y yo no coincido con la tesis del expresidente Uribe cuando dice que puede haber reconocimiento internacional del terrorismo. ¿Y por qué se lo digo, Gustavo? Esa es la preocupación de él, ¿no? Claro, pero ¿por qué lo digo? Está tan molesto. Nosotros, 10 millones de colombianos, nos dijeron que tenemos que dialogar con la guerrilla. Dialogamos con la guerrilla y terminó en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos al finalizar mi gobierno, cuando con la ayuda de los Estados Unidos y de Europa metimos a la FARC en la lista de terroristas. Ahora, una de las cosas claves para esa preocupación del presidente Uribe es que se dieran algunos fenómenos como por ejemplo que la guerrilla dominara completamente algún tipo de territorio. ¿En MeToo se trató de hacer eso o no? A ver, lo de MeToo yo creo que es el operativo militar más importante 1998 que se ha hecho por parte del ejército colombiano. ¿Por qué? Porque la guerrilla durante más de 40 años venía en lo que se ha denominado la guerra de guerrillas. Y ellos querían cambiar de guerra de guerrillas a guerra territorial, a empezar a tener influencia sobre el territorio. Esa derrota del ejército de Colombia en el año 98 en MeToo cambió totalmente en conflicto en Colombia y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. ¿Hay un conflicto interno entonces del presidente Uribe con el país o con algunos sectores? ¿Está muy alterado con este tema o no? A ver, yo lo que creo de verdad, Gustavo, es que lo que me preocupa del expresidente Uribe es que debajo del tapete de la seguridad democrática que conocemos en los últimos años, cuando hemos levantado el tapete hemos encontrado la mayor corrupción en Colombia. Entonces lo que yo digo, hoy tenemos un expresidente, al expresidente Uribe, en lugar de estar defendiendo sus políticas, defendiendo funcionarios. No sé, a uno le pareciera que ese roce entre el presidente Santos y el expresidente Uribe por el tema del conflicto interno, del conflicto armado interno, fuera como la señal de que algo se está moviendo en el gobierno del presidente Santos. ¿Usted qué opina de eso? A ver, yo creo que, yo le digo una cosa, yo siempre he dicho cuando acabamos el proceso de paz y comenzamos la guerra contra las FARC, un año antes de finalizar el gobierno, lo que yo siempre dije es, el libro de la paz no se ha cerrado. Y yo estoy seguro, Gustavo, lo digo hoy aquí, yo estoy seguro que el gobierno Santos va a terminar dialogando con las FARC para buscar un proceso de paz en Colombia. A ver, un momento, estoy absolutamente ¿eso quiere seguro. decir que el hecho de permitir que el famoso articulito mencione el conflicto interno en la ley de víctimas es una señal que manda el presidente Santos? A ver, yo creo que sí. La verdad es que aquí hemos tenido un conflicto y aquí no estamos hablando de beligerancia. Y nadie nunca en Colombia, inclusive durante mi gobierno, en el proceso de paz, nunca la guerrilla pidió beligerancia. Ah, pero un momentico, eso sí explicaría por qué está tan molesto el presidente Uribe. Porque sospecha que el presidente Santos quiere hablar. Sí, pues que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno Uribe y el gobierno Pastrana? Que yo hablé de cara y de frente al país. Uribe todos sabemos que buscó contactos con las FARC por debajo de cuerda. Yo siempre he sido claro y he explicado mi diálogo con las FARC, qué fue lo que se hizo. Si usted revisa, hay más de 20 libros con todos los acuerdos, todas las reuniones de la FARC que están publicados por la Presidencia de la República.
Lo que hizo el presidente Uribe fue buscar acuerdos con la FARC debajo de cuerda, dialogar con la FARC y buscar esos diálogos por debajo de cuerda. Esa es la gran diferencia. Si el presidente Santos toma la determinación de, si se dan algunas condiciones, por supuesto, como lo ha dicho él, tener algún tipo de acercamiento con la guerrilla, ¿todo esto que está haciendo Uribe es para torpedear esa posibilidad? Puede ser. El presidente Uribe nunca ha estado en el tema de paz, nunca. El resto de todos los políticos en Colombia han estado. Usted se recuerda el Frente por la Paz contra la Violencia. Ahí estaba el Partido Liberal, estaba el Partido Conservador, estaba la Izquierda Democrática Colombiana, estaban todos los partidos. El único que nunca quiso participar en ese momento en un diálogo de paz fue el presidente Uribe. Todo el resto nos acompañaron en la paz. Y al presidente Uribe lo acompañamos en la guerra, a todos los colombianos. Cuando la FARC tomó la decisión de no hacer un proceso de paz, lo estamos acompañando y acompañamos al presidente Uribe como estamos acompañando al presidente Santos en esta guerra mientras la FARC no tome la decisión de llegar precisamente a una mesa de negociación. Y al presidente Santos lo ha dicho, no más secuestros, devuelvan todos los secuestrados, que se acabe el secuestro. Ya se están dando pasos, ya el presidente Santos ha soltado varias perlas en lo que puede ser un proceso de paz con las FARC. Oiga, qué curioso que mientras Uribe y Samper estaban de alguna manera detonando un poquito en la radio, ese mismo día usted estaba almorzando con el presidente Gaviria y estaban conversando de muchas cosas. Me dicen que uno de los temas fue las decisiones del procurador. ¿Hay alguna preocupación de parte de ustedes de que el procurador esté fallando más en cuestiones que tengan que ver con sus puntos de vista que en derecho? La verdad que yo creo que el procurador, porque lo que hemos visto en los últimos decisiones de la Procuraduría, yo creo que el procurador está actuando en derecho. Puede haber discusiones, yo creo que siempre, en derecho siempre se va a discutir. Con el presidente Gaviria hablamos de varios temas, en unos coincidíamos y en otros discrepábamos de las decisiones del procurador. Pero yo creo que los tres organismos de control en este momento, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, están ejerciendo como corresponde sus labores de buscar e investigar y acabar con la corrupción. Porque de verdad, yo creo que hoy los colombianos estamos absolutamente impactados del tema de la corrupción que se ha destapado del gobierno anterior del presidente Uribe. Claro, es que ahí volvemos con la corrupción al tema del expresidente Uribe y llegamos a los Nule. Ya tuvimos un ejemplo muy claro en Bogotá. ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿Algún día sabremos qué pasó con ellos? Esa es la punta del iceberg. Los Nule van a tener que contar la verdad. Lo de Bogotá es apenas el comienzo. Nos tienen que contar qué pasó con los contratos a nivel nacional, qué ha pasado con todos los contratos que ellos tenían, quiénes fueron, si hay o no hay gobernadores, ministros, exalcaldes, altos funcionarios del gobierno anterior. Lo vamos a tener que conocer, porque si verdaderamente los Nule quieren acogerse a un proceso en que busquen reducción de pena con la justicia, van a tener que contar la verdad. Si no, yo creo que la justicia colombiana los va a pudrir en la cárcel. No dejemos el tema de Bogotá a un lado, porque usted fue uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido Bogotá y debe estar aterrado con lo que está pasando en esta ciudad, donde hemos pasado días en los que no hemos tenido contralor, no hemos tenido alcalde, tenemos un personero totalmente cuestionado, tenemos concejales que están en el ojo del huracán. Eso nunca había pasado en Bogotá. En Bogotá siempre tuvimos alcaldes como los ha tenido Medellín, o como los ha tenido las grandes ciudades que fueron alcaldes que trabajaron por su ciudad. Y por eso yo siempre he dicho que la reforma más importante política que tuvimos en Colombia fue la elección popular de alcaldes. Pero mire lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo nunca se había visto en Bogotá. Y pero aquí tiene que haber una responsabilidad política también. Y hay una responsabilidad política. ¿Quiénes son los que tienen la mayoría del Consejo? ¿Quiénes son los que han apoyado al alcalde del Consejo? ¿Cuáles son esas coaliciones? ¿Está la UAI? ¿Está Cambio Radical? ¿Está el Polo Democrático? ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de haber tapado todas estas cosas y de haber respaldado una administración que es lo que estamos viendo hoy en día en detrimento de todos los bogotanos? ¿El partido de la U todavía se llama partido de la U o debería llamarse? A ver, yo creo que lo que pasó hace 2 días en la escuela de policía con las declaraciones del presidente Uribe y lo que pasó ayer en la reunión de Palacio con el presidente Santos, yo creo, Gustavo, que lo que es claro es que el partido de la U pasó de ser el partido de la U a ser el partido de la S. Eso ya quedó claro. Esa es la S de Santos, supone uno. Exacto. Caramba. ¿Y el partido conservador cómo anda? Mal, muy alejado. Muy mal, muy alejado. Yo creo que estamos viendo lo que yo he dicho, lo que siempre he dicho. Un partido que definitivamente se dedicó fue a los puesticos, a las cosas pequeñas, a la corrupción. Fíjese usted lo que está sucediendo al interior del partido, cuántos senadores, cuántos representantes hoy están acusados precisamente de corrupción con el anterior gobierno, el gobierno del presidente Uribe. Por lo tanto, ese no es el Partido Conservador. El Partido Conservador, lo que he dicho yo, tiene que renovarse, tiene que cambiarse, buscar una estructura distinta, porque hoy es un partido parlamentario. Mientras que sean los parlamentarios los que manejen el partido, va a continuar sucediendo lo que hasta hoy ha sucedido. Oiga, le quiero preguntar por un hecho muy puntual que llamó la atención alrededor del mundo, y es el del Centro de Estudios británico que hizo el análisis de los correos de Raúl Reyes. El doctor José Obdulio Gaviria, que ahora dice fungir de periodista, reveló públicamente
que los documentos se le habían entregado de parte de un funcionario del gobierno a estos señores para que hicieran la investigación. ¿Qué opinión le merece todo ese episodio? A ver, a mí me sigue pareciendo muy curioso. ¿Y por qué lo digo, Gustavo? Porque hasta ahora en Colombia no hemos tenido ningún avance en esas investigaciones. Y la pregunta que nos hacemos los colombianos, ¿esos documentos los tiene la Fiscalía? ¿Esos documentos quién los tiene? Inclusive, porque, y se lo hablo ya en el caso personal, se habla de amenazas de vida contra mi vida en España. Claro. Y yo me entero es por un fiscal español y no por la Fiscalía colombiana. Muy cercano a un familiar suyo. No lo conocía. Tuve oportunidad de dialogar con el fiscal la semana pasada, hace un mes en España. Ah, conversaron. Conversamos, yo le fui a preguntar, oiga, ¿qué ha pasado? ¿De verdad había un atentado contra Andrés Pastrana? ¿Qué estaba pasando? Y tuve oportunidad de compartir con él, con el señor fiscal. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que es que todas estas investigaciones vienen de por fuera y no vienen de por dentro. Estas investigaciones son de jueces del extranjero y no jueces colombianos. Entonces lo que hay que preguntarle a Obdulio Gaviria es ¿cómo así que esas investigaciones, esos documentos, por qué se entregan afuera y no adentro? Yo le digo una cosa, es curioso, ese es un tema de política internacional, ¿cierto? En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores nunca el presidente Uribe tocó este tema. Jamás. Y lo conoció un centro de estudios internacional y no lo conocieron ni el Parlamento de Colombia que está en la Comisión Asesora, ni los expresidentes de Colombia que estamos en la ¿Cómo ve al presidente Santos? Bien, tiene un gran reto, Gustavo, que es el reto del invierno. Esa es la gran preocupación. Quienes nos ha tocado manejar tragedias, como me tocó manejar a mí la tragedia de Armenia o al presidente de Tancur, la tragedia de Armero, ¿cuál es la gran preocupación? El presidente Gustavo no va a tener que dedicar 24 horas al día, sino 48 horas al tema del invierno. Porque ese es un tema en el cual tenemos que dar respuesta muy importante a 3 millones de colombianos que hoy no tienen una vivienda, que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen con qué comer. Hay una cosa, Gustavo, esta es la peor tragedia en la historia de Colombia. 3 millones hoy de damnificados. Y si a eso usted le suma los desplazados, estamos hablando de ¿cuánto? 4,5, 5, algunas cifras nos pueden dar. ¿Esto puede frenar un poquito las promesas de campaña del entonces? Yo creo que la agenda le cambió. Yo creo que la agenda le cambió. Con este invierno, siendo la tragedia más importante que hay en Colombia, hoy hay que dedicar el 100% de los esfuerzos a la tragedia invernal. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Que hay recursos. Y esperamos que haya recursos. Porque también se discute que al parecer puede haber un problema en la reforma fiscal que se aprobó en diciembre. Al parecer puede haber un problema de publicación del decreto. O de la publicación, perdón, en el diario oficial. La fecha del diario. Si la fecha no se hizo anterior, millones, ¿no? No, un año, todo. No tendrían con qué reconstruir. Porque la Corte Constitucional ha sido clara en la revisión de esos decretos que la publicación, promulgación y publicación tiene que ser antes de fin de año. Si ese decreto fue publicado después, en enero, solo comenzaría a aplicar en enero del año entrante. Presidente, le quiero agradecer mucho acompañarnos hoy en el radar y quiero despedirme con una última inquietud que no tiene que ver con la conversación nuestra de hoy. Es una inquietud de un amigo. Jorge Alfredo Vargas está muy preocupado porque lo ha invitado varias veces a los reencauchados. Hoy se va a sentir conmigo, me dice, usted le habla a Gustavo y no le hablan los reencauchados. ¿Pero por qué no a los reencauchados? ¿Será que le molesta la invitación de los reencauchados o qué? De ninguna manera, vamos a ir. ¿Cuál de los dos? Oiga, hoy sí debe estar Jorge Alfredo diciendo, sí va a donde Gustavo y no viene a los reencauchados. ¿cuál de los dos expresidentes es mejor? ¿El de los reencauchados o usted? Bueno, esa pregunta se la voy a contestar al de los reencauchados. Bueno, que le vaya muy bien en Kuwait. Después hablamos de eso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo. Pues todo sea para lograr salidas para la paz y para que las víctimas tengan la reparación que se merecen. Y de los desencuentros políticos vamos a los reencuentros musicales. Cuando volvamos, las viejas glorias de los melódicos y lavillos Caracas Boys aquí en el radar. Regresamos.